Alumnos, bienvenidos a la segunda clase de este primer encuentro. En esta clase lo que vamos a hacer es ver el tema de recuperación de la información. Para eso vamos a analizar el artículo que está acá en este slide, que se llama Una aproximación al concepto de recuperación de la información en el marco de las ciencias de la documentación, de Salvador Oliván y Arquero Avilés. Así que espero que el análisis y el desarrollo de este artículo pueda serles de provecho. Bueno, vamos a comenzar entonces. En primer lugar vamos a hablar de la recuperación de la información, su conceptualización y sus características. El primero que utiliza el término es Calvin Moers, que usa el término de information retrieval, que en inglés es, en castellano, perdón, es recuperación de la información. Y este autor, Moers, la define como búsqueda de información en un stock de documentos efectuado a partir de la especificación de un tema. Y este autor dice que esta definición, mejor dicho, esta especialidad dentro de la disciplina de la ciencia de la documentación debe resolver tres problemas. En primer lugar, definir y organizar la información. En segundo lugar, especificar la búsqueda. Y en tercer lugar, qué sistemas y qué técnicos se van a utilizar tanto para definir y organizar la información como para especificar la búsqueda. Entonces, empecemos con cuáles son los elementos que definen el campo de la recuperación de la información. Los elementos que definen el campo de la recuperación de la información son, en primer lugar, la colección de los documentos o las bases de datos. Cómo está representada la información, cuáles son los usuarios destinatarios, cuáles son los usuarios a los cuales destinamos esta recuperación de la información, cuáles son las estrategias de búsqueda, en qué sentido, en cuáles son las consultas, frases, oraciones que vamos a utilizar para definir nuestra estrategia de búsqueda, para buscar la información. ¿Cuáles son los intermediarios en esa búsqueda? ¿Qué elementos vamos a usar de intermediarios para esa búsqueda? ¿Sí? No lo define acá el autor o los autores, pero imagino que cuando se refieren a intermediarios de la búsqueda se deben referir tanto a las fuentes donde nosotros vamos a pesquisar esa información, como al tipo de instrumentos que vamos a utilizar para acceder a esas fuentes, ¿sí? Después habrá que definir cómo es el proceso de búsqueda y por último habrá que evaluar cómo fue ese proceso de recuperación de la información, ¿sí? Si avanzamos un poco más, los autores dicen que el objetivo principal de la recuperación de la información es proporcionar información relevante para satisfacer una necesidad de información del usuario. Fíjense que acá me parece que la palabra clave de esta definición, de este objetivo que los autores definen como principal o prioritario, es la proporción de información relevante. Es decir, una información que responda, uno nunca puede decir exactamente, pero lo más acertadamente posible a las necesidades de información del usuario. Ustedes saben acá que, porque lo han visto en otros espacios curriculares, que llegar a definir cuáles son las necesidades de información del usuario no es una tarea sencilla. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque no siempre el usuario tiene claro qué necesita, ¿sí? Muchas veces el usuario o lo sabe, esto puede ser, pero no lo sabe expresar, o no lo sabe, o tiene dudas, o cree que su búsqueda de la información va por un camino, pero en verdad va por otro, ¿sí? Entonces también ahí, de algún modo, nosotros debemos aprender a leer, por poner un término, sí, un leer entre comillas,
qué es lo que realmente está buscando el usuario. Dicho esto, pasemos a las características esenciales que para los autores tienen la recuperación de la información. Y estas características son, en primer lugar, que la recuperación de la información es un campo interdisciplinario. Es decir, no se define en una sola disciplina, sino que toca distintas disciplinas. En segundo lugar, tiene una relación estrechísima con las tecnologías de la información. Con esto no estoy diciendo que cuando esas tecnologías de la información estaban en su etapa más primitiva, no hubiera necesidad de recuperación de la información. Sí la había, siempre hubo necesidad de recuperación de la información. Pero esta necesidad se hizo mucho más acuciante, vamos a decir una redundancia, esta necesidad se hizo mucho más necesaria a partir del despliegue de las tecnologías de la información y la comunicación, tal como las conocemos en este momento y tal como se siguen desarrollando actualmente. Entonces, en este momento no hay tecnologías de la información y de la comunicación que no estén emparentadas con la recuperación de la información mediando estas tecnologías. Y por otro lado, la recuperación de la información tiene una fortísima participación en la evolución de la sociedad de la información. Es decir, ¿qué quieren decir los autores con esto? Que a medida que esa sociedad de la información fue evolucionando, la recuperación de la información no solamente fue tomando mayor preponderancia, más fuerza, sino que además fue mutando a medida que fue mutando y fue evolucionando esa sociedad de la información. Bien. Pasamos al próximo slide. Y vamos ahora a ver las definiciones de los distintos autores. En primer lugar tenemos a Van Rijsbergen, ¿sí? ¿Qué dice Van Rijsbergen? Dice que la recuperación de la información está directamente relacionada con la recuperación de documentos relevantes, aquello que decía Moers, para las necesidades de información de los usuarios. Es decir, ¿cómo es? La definición de este autor, de Van Rijsbergen, no tiene muchos puntos de divergencia con la definición que en 1950 hizo Moers. El segundo autor que entra antes de seguir con Salton, Van Rijsbergen pone el foco en tres áreas para analizar, ¿no? En primer lugar, el área de análisis de contenido. En segundo lugar, cómo está estructurada la información. En tercer lugar, cómo se evalúa la información. Ahora sí, pasemos a Salton. Salton dice que la recuperación de la información está relacionada directamente con la representación de la información, su almacenamiento, su organización y su acceso en la web, ¿sí? Claramente. Por otro lado, Meadows dice, la recuperación de la información es un proceso de comunicación, ¿sí? Es un medio por el que los usuarios de un sistema, ¿sí? Fíjense que entra acá a tallar el concepto de sistema. Los usuarios no buscan en cualquier lugar, buscan información que está sistematizada, que está ordenada, que está clasificada. O sea que los usuarios de un sistema encuentran documentos, registros, imágenes, sonidos que satisfagan sus necesidades. Fíjense acá cómo Meadows incorpora otros soportes. Otros soportes quiere decir, para él, justamente porque es un proceso de comunicación y en la comunicación son válidos todo tipo de soportes, él dice que aquellos soportes de la comunicación que pueden satisfacer las necesidades de comunicación de los usuarios pueden ser no solamente documentos físicos como los conocemos, sino también que pueden ser imágenes, pueden ser otro tipo de registros, pueden ser sonidos, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora veamos qué dice Lancaster. Lancaster es un viejo conocido del tema de recuperación de la información en el ambiente bibliotecológico. Lancaster dice que la recuperación de la información es sinónimo de búsqueda de literatura. Es decir, es el proceso de buscar en una colección de documentos para identificar aquellos que tratan de un determinado tema. Es decir, en un universo amplio de documentos, el bibliotecario, el documentalista, el referencista fija su mirada en la colección de documentos referidos a un determinado tema. Dice que en relación a la búsqueda online, Lancaster ya se refiere específicamente a la búsqueda online, dice que los usuarios construyen una estrategia de búsqueda usando términos con distintas relaciones lógicas, ¿sí? Acá Lancaster habla de los operadores booleanos, y el programa de búsqueda divide la base de datos en dos: los elementos recuperados y los no recuperados. Es decir, de un universo donde buscar información, lo que hacen los sistemas automatizados a través de los operadores booleanos es separar la información útil para ese determinado usuario de la que no le sirve y por lo tanto no va a utilizar. Jones y Willett identifican a la recuperación de la información con la recuperación de documentos. Y dice que si bien son dos actividades que están relacionadas, son diferentes. La indización, por un lado, ¿sí?, que es la representación de los documentos, y la petición de información y búsqueda. Es decir, él dice que en la recuperación de la información entran tanto la indización de los documentos, es decir, cómo están representados esos documentos, cómo están identificados esos documentos, y por otro lado habla de que a partir de esos documentos que están identificados, hacer una petición de búsqueda para recuperar aquellos que son pertinentes, aquellos que son relevantes para los usuarios de información. Como ustedes pueden ver de las 5 definiciones que vimos anteriormente, lo que queda relativamente claro: primero, no hay una definición clara y precisa en la cual los 5 coincidan. No hay un concepto único, ¿sí? Para algunos se incluye la representación como búsqueda de información. Para otros separan almacenamiento de recuperación, como vimos que era el caso de Jones y Willett, ¿sí? Separan el almacenamiento que ellos le ponen la palabra indización, ¿sí?, de la recuperación propiamente dicho. Otros relacionan recuperación de información únicamente con el proceso de búsqueda. La única coincidencia total de los 5 autores, y acá volvemos a Moers, al primer autor, a la primera definición que dimos del autor que define en 1950, y acá sí hay una coincidencia total. Todos coinciden en que el objetivo de la recuperación de la información es proporcionar información relevante a los usuarios. Bien, avanzamos un poco más, vamos al siguiente slider. Perdón, me fui de diapositiva y ahora la estoy buscando. Ya llegó a ella, ahora sí, listo. Bien, perdón esta pequeña digresión. Seguimos adelante con el tema que estábamos tratando. En definitiva, lo que Olivan y Avilés encuentran en las definiciones es que se pueden observar dos corrientes o tendencias representativas de los estudiosos del campo en la recuperación de la información.
un grupo de estudiosos, de investigadores, dice que la recuperación es un proceso de búsqueda. El otro grupo de investigadores dice que es un concepto más amplio, que no se puede ceñir, no se puede, circunscribir únicamente a un proceso de búsqueda, sino que es un proceso de búsqueda y además tenemos que hablar de representación y almacenamiento de la información. Si avanzamos un poco más, podemos ver, eso sí, que ambas tendencias conceptuales están dirigidas a tres tipos de audiencias y esas tres tipos de audiencias están representadas por tres disciplinas científicas distintas. En primer lugar, lo que los norteamericanos definen como Library Science, lo que para nosotros es la biblioteconomía. En segundo lugar, lo que para ellos es la Information Science, que para nosotros es la ciencia de la información. Y en tercer lugar, lo que para ellos es The Computer Science, que para nosotros es la informática. Lo que está claro es que estas tres disciplinas distintas, las tres están relacionadas con la recuperación de la información, y acá lo que podemos ver es que como la recuperación de la información tiene una intervención directa en las tres disciplinas, volvemos al concepto de interdisciplinariedad de la recuperación de la información. Bien. Pasamos al siguiente slide. Las áreas de competencia. Primero vamos a empezar por el principio. Los autores se meten de lleno en la relación de la informática con la recuperación de la información. Y dice que las áreas de competencia de la informática son 12. Y se las leo, simplemente se las enuncio. Algoritmos y estructura de datos, lenguajes y programación, arquitectura de la información, por supuesto, sistemas operativos y redes, ingeniería de software, sistemas de recuperación de la información y bases de datos, inteligencia artificial y robótica, gráficos, interacción hombre-máquina, ciencia computacional, informática de las organizaciones y bioinformática. Esta es la enumeración de las 12 áreas de competencia de la informática como disciplina. Ahora bien, a la recuperación de la información le interesan, digamos, la relación más profunda que hay son con dos de esas áreas, que son con los sistemas de recuperación de la información y base de datos y con la inteligencia artificial y robótica. ¿Cuál es la relación con el sistema de recuperación de la información y base de datos? Bueno, el sistema de recuperación de la información y base de datos se ocupa de la recuperación de los datos en el sistema, de cómo esa información está representada, es decir, cuáles son los modelos de representación, cuáles son las operaciones que se realizan para almacenar la información, para localizarla dentro de esa base de datos, para recuperarla, cómo se produce la interacción información-usuario dentro de esa base de datos y cómo se diseñan las arquitecturas para que la recuperación sea cada vez más eficiente. ¿Sí? Esta es una de las áreas. La otra área es el área de la inteligencia artificial y robótica. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial y la robótica se proponen, ambas, modelar el conocimiento humano a través de componentes o sistemas automatizados. Es decir, que la máquina imite el comportamiento humano, o que la máquina imitando o estudiando el comportamiento humano o incorporándole a la máquina este comportamiento humano, como la máquina puede hacer una vez que tiene la información consigo, tiene una capacidad infinitamente mayor que el ser humano de realizar obedecer determinadas órdenes, desde ya aquellas capacidades que hace el ser humano y que la máquina imita, cuando la imita puede hacerla de manera mucho más rápida y mucho más eficaz y aumenta las capacidades del ser humano. ¿Sí? Si nosotros ponemos a correr a un ser humano y a un robot, claramente
corre más rápido un robot que un ser humano. ¿Quién le enseñó al robot a correr? El ser humano. Pero el robot tiene componentes, ¿sí?, que le permiten, en este caso, correr mucho más rápido que lo que podemos correr cualquier ser humano o cualquier animal, ¿sí? El ser vivo más rápido de lo que nosotros conocemos como planeta Tierra, en cualquiera de los reinos, va a ser muchísimo más lento que cualquier robot, por más elemental que este sea, ¿sí? Bien, seguimos adelante con el próximo slide. ¿Sí? Seguimos ahora con la relación que hay de la ciencia de la información con la recuperación de la información. Acá hay que decir que la recuperación de la información se hace presente a partir de un artículo escrito por Vannevar Bush en 1945, cuyo título es ¿Cómo podríamos pensar? Ese artículo, como ustedes pueden ver, yo les puse el enlace porque es un artículo que hoy en día se sigue leyendo, a pesar de que han pasado 55, 75 años. O sea, este artículo fue escrito hace 75 años y todavía tiene vigencia. ¿Y qué plantea el artículo? El artículo plantea que la ciencia de la información es un campo relacionado con los problemas que surgen en la comunicación a partir de la información y del conocimiento en general, y con los registros de esta comunicación en particular, pero comparte estos intereses con otros campos, especialmente la biblioteconomía y la documentación. Entonces, a partir de esta definición de Vannevar Bush, que yo les recomiendo que lean el artículo, porque además no es un artículo difícil de leer, es un artículo muy ameno, puedan entender los orígenes de esta relación que hay entre la ciencia de la información con la recuperación de la información. ¿Sí? Que ya les digo, estos orígenes se remontan a 1945. Ahora, previo a esta definición de Vannevar Bush en 1945, hay un antecedente que es Paul Otlet, del cual hemos hablado el año pasado, ¿sí?, que ya en la década del 30 planteaba los puntos de contacto que podía haber entre la bibliografía y la documentación, que eran los antecedentes más cercanos que tenemos de la ciencia de la información. Bien, si avanzamos un poco más con esta temática, podemos ver que la ciencia de la información está dividida en dos áreas principales, ¿sí? Tanto de investigación como de práctica, un área básica y un área aplicada. ¿A qué nos referimos con esas dos, con el área básica y el área aplicada? Bueno, el área básica son los estudios que se centran en el fenómeno de la información y sus manifestaciones. Estudian la comunicación científica y los usos de la información dentro de la comunicación científica, entre otras cuestiones. Mientras que el área aplicada, ¿sí?, aborda la implementación, el comportamiento y los efectos de las interfaces entre documentos y personas, ¿sí?, incluyendo los diferentes aspectos de la recuperación. Se estudian las teorías y algoritmos de la recuperación de la información, la interacción hombre-máquina, los estudios de usuarios y el resto de los temas relacionados, ¿sí? A ver, el área básica tiene ¿cómo decirlo? Tiene un matiz mucho más epistemológico, ¿sí? Se emparenta más con la filosofía de la ciencia. El área aplicada se mete de lleno más en lo tecnológico, en el cómo, o sea, cómo se comporta la máquina, cómo se comporta el ser humano, cómo interactúan máquina y ser humano
a los fines de la recuperación de la información. Es decir, se ocupa más de la interrelación documentos-personas, ¿sí? Si vamos un poquitito más adelante, lo que podemos ver es que si analizamos estos dos grandes grupos y hasta la aparición de Internet, podemos enumerar 12 factores que están identificados como especialidades, que yo ahora también se los voy a enumerar. El primer factor es la recuperación de la información experimental. El segundo factor es el análisis de citas. El tercer factor es la recuperación en línea. El siguiente es la bibliometría. O sea, fíjense que en estos 4 que ya he nombrado hay elementos del área básica y elementos del área aplicada. La teoría de los sistemas bibliotecarios, que incluye la automatización de las bibliotecas. La comunicación científica, que esta es claramente del área básica. La teoría y los estudios de usuarios. Los OPACs, Online Public Access Catalogs, o sea, los catálogos de acceso públicos en línea. Todas aquellas ideas que están importadas, que traemos de otras disciplinas, la teoría de la información, la informática, la ciencia cognitiva, etc. La teoría de la indización, la teoría de las citas y la teoría de la comunicación. Es Aracevic el que enumera las nuevas áreas de estudios, todas estas, ¿sí? A partir de la aparición de la red de redes, es decir, a partir de la irrupción de Internet de nuestras vidas. La búsqueda en Internet, la recuperación de la información multimedia y multilenguaje y el estudio y el desarrollo de las bibliotecas digitales.